¿Cómo pintar una acuarela simplificando una foto? Eso es lo que vamos a ver en este video. Y claro, lo vamos a hacer con la técnica de las 3 capas. Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Romero y hoy quiero que me acompañen a pintar un hermoso paisaje. Y para hacerlo voy a utilizar la técnica de las 3 capas y también voy a estar sintetizando la imagen para que sea mucho más fácil. Me gustaría invitarte y que me acompañes a pintar junto a mí, así que ve buscando los materiales de acuarelas que tengas a la mano para que comencemos a pintar. Lo primero que hago es encajar el dibujo y para eso simplemente coloco la línea del horizonte y voy silueteando las formas del edificio central que voy a pintar, que son estas 2 columnas que hay en el medio. No sé por qué últimamente estoy un poco romántico con el tema de pintar edificios romanos, pero bueno, esta es una imagen que saqué de Pinterest, me gustó y aquí estoy. Así que no te detengas en los detalles cuando estés dibujando una foto que vas a representar luego en una pintura de acuarela. Recuerda que lo importante es crear una sensación, pintar algo que parezca, pero no detenerse en los detalles porque esto no es una ilustración, esto es una pintura plástica, artística y lo que busca es representar un momento, una situación. Es como pintar un recuerdo. Me gusta verlo de esa forma. Entonces, vete a las formas más simples. Cuadrados, semicírculos, una especie de figuras geométricas para que se te haga mucho más sencillo representar en el dibujo esta foto que estás mirando. Si te fijas, en la foto hay muchísimos más detalles de los que estoy dibujando. Así que trata de no detenerte demasiado y puedes borrar, pero trata de no hacerlo. Trata de que si haces una línea que no te gustó, déjala y simplemente corrige con otra línea sobre ella. Y recuerda no pintar tan duro, afincando tanto el lápiz, porque el papel de acuarela, al ser de algodón, es muy sensible y puedes crear surcos que luego se van a notar cuando estés pintando. Así que trata de dibujar muy suave para que si te equivocas ni siquiera tengas que borrar, simplemente vuelves a trazar la línea con soltura para que incluso quede un poco más artístico. Bien, una vez finalizado el dibujo, comienzo a humedecer. Esto lo pude haber hecho antes, en verdad. Humedecer un poco los pigmentos porque están muy secos y va a costar sacarles el pigmento. Entonces, bueno, voy a inclinar un poco el papel. Siempre es bueno como para que el agua que voy depositando en el papel vaya bajando y me ayude a pintar. Voy a comenzar pintando el cielo con azul cerúleo y un poco de azul cobalto. Igual, esto va a ser con trazos muy sueltos para que la acuarela no quede plana, no quede tan estática. Entonces, simplemente hago una mezcla con azul cerúleo, mojo un poco el papel con el pulverizador para que los trazos se fluyan un poco más y comienzo a pintar muy suelto todo lo que es la parte del cielo. A medida que voy pintando, si lo creo necesario, voy humedeciendo el papel con el pulverizador para que los trazos se vayan fundiendo entre sí, porque sobre todo en esta parte es muy importante para que el cielo quede bastante uniforme, no se vean trazos duros. Ya cuando voy llegando a la parte del horizonte, con un poco de amarillo ocre y un poco de naranja, voy cubriendo toda la parte central, toda la parte que está en el horizonte. Aquí inclino un poco el papel hacia atrás porque quiero que el azul vaya hacia la parte de arriba y no tanto la parte de abajo. Por eso este detalle. Recuerden que aquí lo importante es pintar el fondo. Entonces pasa a segundo plano la parte del dibujo. Simplemente hay que recordar qué temperatura le vas a querer dar a estos edificios luego. Entonces, en base a esa temperatura que le vas a querer dar, que en mi caso es una temperatura cálida, voy pintando con tonos cálidos sobre estos edificios, pero sin importar la forma. Es como pintar en la zona donde está el edificio. En la parte del edificio de la izquierda, que sé que allí van a estar unas sombras bastante fuertes, allí sí pinto con un tono un poco más oscuro
y un poco más frío, porque así voy adelantando que en esa zona va a estar esta oscuridad. Pero como ven, nada de pintar detalles, nada de detenerme en las formas, es simplemente ubicar una sección de la pintura donde luego va a haber un cambio de color, un cambio de temperatura y de tono. La única parte en la que estoy respetando el dibujo es en la base de las columnas, porque allí sé que luego le voy a dedicar un tiempo para crear esas sombras tan características que estoy viendo en la foto. Y esto es porque ese va a ser, estas dos columnas y su base van a ser el centro de atención, el foco de esta acuarela. Es por eso que le voy a dedicar más tiempo y más detalle a esta zona. Ahora, como voy a cambiar de color, porque voy a pintar el césped o la grama que está aquí abajo, para eso lo único que voy a tener que tomar en cuenta es que necesito un verde cálido para que quede armónico con todos los colores que vengo utilizando en la pintura. Y para conseguir eso simplemente voy a agregarle a un verde el mismo naranja que estaba utilizando para el fondo. De esa forma voy a conseguir un verde cálido y que ya tiene la misma mezcla que venía utilizando en la parte de arriba. Esa es una de las formas de conseguir que un color quede armónico con otro. Es agregarle la mezcla que vienes utilizando al nuevo color. Y ahora me preguntarás, Miguel, ¿y para qué me hace falta que el color sea armónico? Bueno, es porque esta es la forma en la que podemos conseguir que una pintura se parezca a lo que vemos naturalmente en el día a día con nuestros ojos. Y aquí podría estar hablando horas acerca de la teoría del color y por qué sucede esto. Pero a grandes rasgos es simplemente por el color que tiene la atmósfera, y este color va a impregnar a todos los objetos y a todos los demás colores que vemos en el paisaje. Si la atmósfera tiene un color más amarillo, más azul, más violeta, más rojo, el color que sea, todos los colores se van a ver influenciados por este, por decirlo así, color madre. Como ven, aquí sigo pintando de forma muy suelta sin preocuparme en los detalles. Para nada, simplemente voy haciendo variaciones de tono, variaciones de color, para que la parte de la grama no quede tan plana, quede con algo de textura. Ahora sí, empiezo a agregar un poco de sombra en la base de la columna con un poco de tonos fríos. En la parte de abajo lo que quiero agregar es un poco de insinuar dónde van a estar las sombras más fuertes con un verde un poco más frío. Bien, ahora una vez seca la pintura, totalmente seca, comenzamos con la etapa 2. En esta etapa lo que vamos a hacer es darle forma a los edificios. Comienzo pintando los edificios del fondo. Esto tiene que ser con un tono bastante agrisado, bajándole bastante la saturación a los colores y manteniendo el tono cálido, un tono naranja que va a ser predominante en esta acuarela. Si te gusta mi contenido y quieres aprender un poco más sobre acuarela y te interesa saber un poco más sobre mi día a día, te invito a que me sigas en Instagram como romero.arte y en TikTok también romero.arte, donde estaré subiendo información sobre algunas clases de acuarela online que quiero comenzar a ofrecer. Así que ya sabes, me puedes conseguir por allí romero.arte. Luego de pintar todos los edificios del fondo, como ven, lo hice de una forma bastante rápida, bastante suelta. Simplemente es como generar el volumen y la silueta de los edificios con algunas variaciones en tono y obviamente en temperatura. Ahora sí, paso al punto focal de la acuarela, que son estas dos columnas, y comienzo igualmente sin tanto detalle y voy incrementando los detalles a medida que voy creando la forma. Comienzo con un tono un poco más oscuro, pero manteniendo los tonos cálidos de la obra para que luego las sombras sí tengan un tono más frío y genere un contraste por temperatura. A medida que avanzo, me gusta ir cambiando de color, cambiando de tono, que los colores se vayan mezclando entre sí mientras están húmedos, ya que eso le da una textura bastante interesante a esta forma. Entonces, como ven, voy cambiando sutilmente los tonos a medida que voy bajando y me atrevo agregándole, por ejemplo,
un azul cerúleo en la parte de arriba. Es algo interesante, no es tan fiel a la realidad, pero bueno, eso se trata cuando uno pinta de forma artística, o ir probando cosas para ver qué resultado te arroja. Todo esto con la intención de que la acuarela no genere formas tan duras y que siempre sea dinámica. Algo que ayuda a que la acuarela sea dinámica, esto es muy importante, es que dejes que el color trabaje por ti. ¿A qué me refiero? A que cuando coloques un color para que se vaya mezclando con otro, tal vez no frotar tanto el papel y dejar que el mismo color y la humedad hagan ese trabajo por ti. Si practicas a menudo esto, verás que el resultado final va a ser mucho mejor a que si te pones a frotar el papel hasta conseguir un degradado. En esta etapa ya podemos considerar que pasamos a la etapa 3, la etapa final, la etapa de las sombras y de los acabados finales. Y es en esta etapa donde las luces en verdad van a tomar la mayor importancia. Parece mentira, pero sin oscuridad no hay luz. Y aquí se demuestra muchísimo en la acuarela, porque al empezar a agregar estos tonos más oscuros, todo comienza a cobrar vida. Así que para crear estas sombras, lo que hago es agregar un tono un poco más frío para crear contraste de temperatura. Incluso en las sombras también hay que ir variando de temperatura y variando de tono. No en toda la sombra hay un color uniforme, hay un tono uniforme. De hecho, en las sombras también hay mucha variedad en ese sentido. Y hay que aprovechar eso. Agrego algunas siluetas, insinuando algunos árboles y arbustos en la parte de atrás. Y como ven, también sin nada de detalle, para que no se me vengan hacia adelante, porque a medida que le agrego más detalles empiezan a acercarse las cosas. El ojo empieza a verlos más. Lo que quiero es que se queden en el fondo. Quería agregar un tono cálido en la parte de arriba de las columnas, pero luego estuve evaluando cómo se veía y sentí que era demasiado cálido esa sombra que quería colocar allí. Entonces, luego de analizarlo, decidí quitarla. Con mi propio dedo empecé a tocar, aprovechando mientras estaba húmedo, y eliminar luego con un papel esa parte, para luego sí agregar una sombra más fría que siento que le iba mucho mejor. Ya en esta parte comienzo a agregarle sombras más frías, cambiando un poco de tono. En las partes donde considero que ameritaba que las sombras fueran más azules, para crear tonos diferentes y una riqueza visual más interesante. Y como esta etapa ya es la etapa de los detalles, empiezo a agregar algunos árboles que no veo en la fotografía, pero que me parece interesante agregarlos para crear una composición un poco más rica. En esta parte hay que tener mucho cuidado, porque llega un punto donde la obra en verdad ya está lista y uno se sumerge en el seguir creando detalles cuando tal vez ya no lo ameritan, y se corre el riesgo de estropear algo que ya estaba bien. Lo digo porque me ha pasado y es bastante decepcionante, la verdad.